Muy buenas noches, ingeniera, muy buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo hablará del concreto pretensado. Quienes conformamos este grupo somos Jarita Cama Ariel Alberto, Delgado Jaila Diego, el quien les habla, Arrazola Mamani Richard. ¿Qué es el concreto pretensado? Cuando hablamos de concreto pretensado, hablamos del concreto preesforzado. Dentro de ellos está el concreto pretensado y el concreto posttensado. Hoy hablaremos sobre el concreto pretensado. Se entiende por pretensado a la aplicación controlada de una tensión al hormigón mediante el tesado de tendones de acero. Los tendones de acero de alta calidad y de alta resistencia pueden estar formados por alambres, cordones o de barras. El término pretensado se usa para describir cualquier método de preesforzado, en el cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Los tendones, que generalmente son de cable torcido con varios torones de varios alambres cada uno, se reestiran o se tensan entre los apoyos que vemos aquí, que forman parte permanente en las instalaciones de las plantas, como vemos aquí en la imagen. Usualmente este tipo de elementos se realizan con concretos de alta resistencia, mínimas de 300 a 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Se debe controlar la calidad a través del diseño de mezcla, colocación adecuada mediante el uso de vibradores y aditivos. Y lo más que todo, hay que controlar la relación de agua y cemento. Aquí vemos claramente cómo ocurre el proceso de encofrado y cómo es que cede al momento de ser cortado los cables o los torones. Después de haber desencofrado, tiene que pasar por lo menos unos 80% de resistencia. Se corta los cables o los torones y eso hace que el concreto se contraiga y de esa forma adquirimos una compresión elevada. La diferencia de los dos elementos, como el concreto o convencional y concreto preesforzado o concreto pretensado, la diferencia es que cuando estos elementos se desarrollan, se realizan, en el concreto normal, convencional, se forman grietas un poco más extensas y grandes, como vemos aquí en la imagen, lo cual produce una región muy pequeña resistiendo a la compresión. En cambio, con el concreto preesforzado o el concreto pretensado ocurre lo contrario, porque al momento de cortar los tesones, los cables, ocurre una contracción y eso hace que se eleva la viga o el elemento formando una contraflecha, y eso hace que toda la región va resistiendo efectivamente a la compresión. Como característica tenemos los siguientes: son piezas fabricadas en planta. El esfuerzo se aplica antes que las cargas. El anclaje se da por adherencia. La acción del preesfuerzo es interna. El acero tiene trayectorias rectas. Las piezas son generalmente apoyadas como elemento estático, como aquí vemos en esta imagen. Ventajas y desventajas de estos elementos: disminuye las fisuras del concreto, aumentando su vida útil. Permite el uso óptimo de materiales de alta resistencia. Y lo más importante es que nos ayuda a hacer vigas o elementos de gran longitud, acortando los peraltes. Se utiliza una baja cuantía de acero, sobre todo una baja cuantía de armadura pasiva.
disminuyen las alturas y secciones de los elementos y por ende se ahorran materiales como el concreto y el acero. Por ende, menos peso para pilares y fundaciones. La ejecución es mucho más rápida y se requiere poco personal. Como desventaja tenemos, en general, la inversión inicial es mayor por la disminución en los tiempos de construcción. Hay que tener un especial cuidado al momento de transportar o al realizar el montaje, porque una mala maniobra puede ser que el elemento pretensado se quiebre o se caiga, ¿no? En ocasiones se requiere también de un diseño relativamente especializado de armaduras, uniones y apoyos. Se debe planificar y ejecutar cuidadosamente el proceso constructivo, sobre todo en las etapas de montaje y colados en sitio. El cálculo suele ser un poco más complejo. Requiere mano de obra y técnicos especializados. Los materiales aquí en Perú no lo fabrican y debe ser importado. Y la exigencia vital es que los materiales deben ser de alta calidad. Materiales que se usan para fabricar estos elementos son el torón, el acero esfuerzo, el hormigón y unos elementos más. El torón es un conjunto de aceros torcidos. Dentro de ellos podemos obtener o tener y ver de 7 alambres sin galvanizar, de 19 o más alambres galvanizados, de 19 o más alambres sin galvanizar. La resistencia es variable según el conjunto de alambres o torones que existen. Por ejemplo, de 7 alambres sin galvanizar, su resistencia varía de 16.100 a 18.950. De 19 o más alambres varía de 14.100 a 15.400 kilogramos por centímetro cuadrado. De 19 a más alambres sin galvanizar, su resistencia varía de 15.400 a 16.800 kilogramos por centímetro cuadrado. El fierro común o el acero común mayormente es usado para absorber esfuerzos de corte o para evitar agrietamientos en zonas de concentración de esfuerzos. Los torones se pueden transportar en rollos, así como vemos aquí en la imagen, y como resultado estos son los torones que aquí vemos también, los torones ya salidos, ya estirados en este elemento pretensado. Accesorios que se usan para fabricar estos elementos son los siguientes: las cuñas, bloques de anclaje, culatas, refuerzo. El anclaje activo móvil complejo, este es un típico anclaje para tesar los torones. Estos anclajes se adhieren en el concreto o en el elemento de apoyo en la planta. Aquí vemos, bueno, estas son las cuñas, ¿no? Estas son las cuñas que también se colocan para sujetar los torones y que no cedan. Aquí vemos un gato hidráulico con sus correspondientes agujeros. Ahí es donde se deben introducir y luego hacer el proceso de estiramiento. Aplicaciones de estos elementos. Las aplicaciones de estos elementos son varias y son múltiples usos. Como por ejemplo en este caso vemos un puente y está claramente, se visualiza que este elemento está sobrepuesto. Claramente se nota que es un elemento prefabricado y pretensado. Aquí también vemos otro puente en el cual se realiza el montaje con mucho cuidado, por supuesto, y también se puede usar también para construcciones domésticas como estas, como losas aligeradas. Aquí vemos una T invertida de viga
pretensada, y el proceso es lo mismo. El proceso es el mismo como una convencional. Se forra la temperatura y se colocan las viguetas. Y claro, en este caso ya no irían las viguetas normales, sino ya irían las vigas prefabricadas, como vemos en la imagen. Ejemplos de pretensado y de diseño. Bueno, aquí vemos una viga en T, listo para ser transportado. Aquí tenemos una viga en Y, otras vigas rectangulares como esta es la que vemos. En realidad, este tipo de elementos se puede fabricar a la forma que uno desee ser, ya que sabemos que el concreto es moldeable y uno puede solicitar a la empresa que fabrica este tipo de elementos la altura y la longitud que uno desee. Pérdidas en la fuerza del tensado. Se denominan pérdidas diferidas a las que se producen a lo largo del tiempo, después de ancladas las armaduras activas. Estas pérdidas se deben esencialmente al acortamiento del hormigón por retracción y influencia, y a la relajación del acero de tales armaduras. La fluencia del hormigón y la relajación del acero están influenciadas por las propias pérdidas y por lo tanto resulta imprescindible considerar este efecto interactivo. Siempre que no se realice un estudio más detallado de la interacción de estos fenómenos, las pérdidas diferidas pueden evaluarse de forma aproximada de acuerdo con la siguiente expresión. Limitación de esfuerzo según norma E60. En la norma E60-060 nos dice que la pérdida total de esfuerzo debido al acero del preesforzado roto que no es reemplazado no debe exceder del 2% del esfuerzo total. También nos dice que en situaciones permanentes no debe superar de 0.75 de la carga máxima unitaria y de 0.90 del límite elástico característico. En situaciones temporales debe ser de 0.85 de la carga unitaria máxima y de 0.95 del límite elástico característico. Como ejemplo de análisis de las vigas pretensadas, analizaremos el caso tendón céntrico y el tendón excéntrico. En el caso del tendón céntrico, hallaremos la fibra superior y la fibra inferior. Para ello, hallaremos el esfuerzo número 1 y el esfuerzo número 2. Para hallar eso, necesitamos la fuerza que ejerce los tendones sobre área. Y el esfuerzo número 2, multiplicaremos el momento por la distancia del eje neutro hasta la fibra de análisis sobre la inercia. Todo ello sumaremos y podemos hallar que la F3 viene siendo, en este caso F3 vendría siendo la fibra superior, que sería la suma de esfuerzo número 1, esfuerzo 2. Y la F4, que vendría siendo fibra inferior, que sería la resta de esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2. Para el caso del tendón excéntrico, sería casi lo mismo, solo que en este caso agregamos, el esfuerzo del tendón, mejor dicho, en el punto, el momento exterior, que viene siendo una multiplicación de la fuerza por la excentricidad por la Y, que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra de análisis sobre la inercia. Y la F3 o la esfuerzo 3 en este caso es la multiplicación del momento por Y sobre la inercia. Todo ello para hallar
Para hallar la fibra superior y la fibra inferior se hace una simple suma. En este caso, F1, F2 y F3 vendría siendo la fibra superior. Y la fibra inferior vendría siendo F1 más F2 menos F3. Bueno, a continuación mi compañero Diego explicará algunos ejercicios para entender mejor este tema. Gracias por su atención. Bueno, compañeros, voy a explicarles un ejercicio referente a análisis estructural referente a lo pretensado, y dice lo siguiente: se proyecta un tirante de hormigón pretensado con armaduras pretesas y sección rectangular, tal como se muestra en la figura. Está compuesta la tensión de las armaduras en bancada justo antes de transferir con un valor de 1400 Newton milímetros cuadrados. Además, tiene 5 cordones de 0.6 pulgadas de diámetro, con un área de pretensado de 700 milímetros cuadrados. Además, tiene un hormigón HP 45P20 2B con un coeficiente final de fluencia de 2, una retracción final de menos 3 por 10 a la menos 4. El acero de pretensado J1860S7 es lo que se va a usar, con una relajación final del 8%. Tiene también armaduras pasivas B500S. Nos dice que la transferencia se produce a los 7 días. Después se coloca el tirante en carga bajo una solicitación permanente de tracción pura de 400 kN. Nos pide calcular las tensiones en hormigón y en las armaduras activas justo después de transferir, tras aplicar la fuerza de tracción permanente y a largo plazo. Okay. Bueno, primero hallamos la fuerza de pretensado en bancada antes de transferir, la cual es mediante la fórmula de área de pretensado por tensión antes de transferir. Los datos ya lo tenemos, ¿vale? 700 por 1400. Todos los datos van a estar ya que nos dan el ejercicio, y si voy a obviar en nombrar es para ganar tiempo, pero simplemente reemplazar datos con los datos que nos salen y todo lo demás. Bueno, nos sale que es igual a 980 kN la fuerza de pretensado. Seguidamente procedemos a hallar los coeficientes sub C, lo cual es igual a 10.000 por 3 raíz de rozamiento. Reemplazando los datos tendremos que es igual a 37.563 newton sobre milímetros cuadrados. Hallamos también el equivalente sub C7 es igual a 0.8 por el valor del equivalente que ya hemos hallado, que es 37.563, y va a ser igual a 30.050. El valor del coeficiente de P nos dan 190.000. Entonces hallamos N, lo cual su fórmula en verdad es igual a coeficiente de equivalencia del hormigón entre coeficiente de equivalencia del acero pretensado. Reemplazamos los datos porque ya tenemos, y nos sale que es igual a 6.32. Finalmente podemos con ello hallar la sección homogenizada A sub H. Reemplazamos los datos y obtenemos que el valor es 103.724 milímetros cuadrados. Procedemos a hallar la tensión y la deformación en el hormigón, lo cual va a ser lo siguiente: la tensión en el hormigón va a ser igual a menos fuerza de pretensado entre el área homogenizada. Estos valores ya lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos, simplemente reemplazar y obtenemos, perdón, sí, está bien, ya tenemos los datos, simplemente reemplazar. Y bueno, obtenemos que es menos 9.45 newton sobre milímetros cuadrados, y si es negativo es una compresión. Seguidamente hallamos la deformación en el hormigón, y va a ser igual a la tensión entre el coeficiente de acero pretensado. Reemplazamos los datos porque ya tenemos, y va a ser igual a menos 3.15 por 10 a la menos 4. Seguidamente hallamos la variación de tensión,
¿vale? La cual se desglosa en una sola fórmula, N por, por la tensión del hormigón. Simplemente reemplazamos datos. 6.32 por menos 9.45 es igual a 59.7 newton sobre milímetros cuadrados. Seguidamente nos dan como dato para que hallemos procedemos a hallar la tensión mediante la tensión de la pérdida, ¿vale? Y va a ser igual a la suma, de la tensión antes de transferir más la variación de tensión que hemos hallado acá. Sumamos y nos sale 1340.3 newton sobre milímetros cuadrados. Bueno, pasamos ahora a hallar las tensiones tras aplicar la fuerza de tracción de 400 kN, ¿vale? Hemos hallado el primer dato, ahora procedemos a hallar el segundo dato que nos dan como 400 kN. Vamos a hallar las tensiones tras aplicar una fuerza de tracción 400 kN. Bueno, procedemos a hallar mediante la fórmula de la variación de la tensión del hormigón. Es igual a tensión sobre sección homogenizada. Ya tenemos los datos y tenemos que es igual a 3.86 newton sobre milímetros cuadrados. Seguidamente procedemos a hallar la variación de deformación del hormigón. Reemplazamos datos porque ya tenemos y es igual a 1.29 por 10 a la menos 4. Procedemos a hallar a la variación de tensión del acero, lo cual va a ser igual a N por la variación que hemos tenido acá de la tensión del hormigón, y es igual a 24.4. Bueno, y estas dos fórmulas, que es para hallar la tensión de la compresión y del hormigón, procedemos a reemplazar datos que ya tenemos y nos sale lo siguiente, ¿no? Lo que vemos acá. Bueno, para ello finalmente procedemos a hallar las tensiones a largo plazo, lo cual es lo que nos dice el problema, y nos dan la fórmula de las pérdidas diferidas. Simplemente es reemplazar datos. Ya tenemos acá el valor de menos 5.59 de la tensión de sub 2, lo cual es acá, hemos hallado. Tenemos también el valor de acá, nos dan como dato reacción final, tenemos el coeficiente final, todo nos dan como dato, ¿vale? Simplemente reemplazamos y obtenemos que las pérdidas diferidas es igual a menos 136.430 newton. Finalmente hallamos, casi finalmente hallamos la fuerza de pretensado a largo plazo, la cual va a ser igual a la pérdida inicial más la diferencia de pérdidas diferidas de la tensión. Reemplazando datos, porque ya tenemos, va a ser igual a 818.860 newton. Ahora sí, finalmente hallamos con lo que las tensiones en acero y hormigón serán. Bueno, entonces la tensión en acero y hormigón van a ser, en acero van a ser 1208 newton sobre milímetros cuadrados, y mientras que en el hormigón se va a disputar mediante la fórmula de la diferencia de pérdidas diferidas de la tensión más la diferencia de pérdidas diferidas entre la sección homogenizada, ¿vale? Reemplazando los datos, va a ser igual a menos 4.28 newton sobre milímetros cuadrados, ¿vale? Y eso sería todo. Es un poco confuso, sí, pero solamente confuso porque los valores de acá, los signos y todas las variables, es un poco que te hace temblar, pero tú ya tienes todos los datos, simplemente reemplazar. Eso es todo, gracias. Bueno, continuando con la exposición, resolveremos este último ejercicio, en el cual nos pide determinar los esfuerzos en las fibras superiores e inferiores de la sección transversal, en el cual tenemos una viga con una carga distribuida de 4.464 kilogramos por metro, con una área transversal de 3.876 centímetros cuadrados, con una fuerza de
163.200 kilogramos con una inercia de 1.865.648 centímetros a la cuarta. Solución. Lo primero que hallaremos es el momento. Para ello, multiplicaremos la carga distribuida, que es 4.464 por la longitud al cuadrado sobre 8, que es 7.3 al cuadrado sobre 8. Igual, tendremos como 29.735.82 kilogramos metro. Teniendo el momento hallado, podemos resolver los esfuerzos 1, 2 y 3. Para hallar el esfuerzo número 1, dividiremos simplemente la fuerza sobre área, en el cual tenemos como resultado 42.10. Para hallar el esfuerzo 2, multiplicaremos la fuerza por 15, que es la excentricidad, por 38, que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra de análisis. Bueno, ¿cómo obtuvimos la excentricidad? Ahí está la fórmula: 76 sobre 2 menos 23 igual 15. Y para hallar la Y, simplemente dividimos la altura del peralte de la viga, que es 76 sobre 2 igual 38. Y todo ello lo multiplicamos, lo dividimos sobre la inercia. Tenemos como resultado 49.86. Para hallar el esfuerzo número 3, multiplicaremos el momento por Y. Sabemos que Y se consigue 76 sobre 2 sobre la inercia. El momento que tenemos es 29.735.82 por 100 por 38. En este caso, multiplicaremos por 100 porque el momento está en metros. Y para convertirlo en centímetros, lo multiplicaremos por 100. Por 38, que es la Y, sobre la inercia. Y tenemos como resultado 60.566. Todo ello era simplemente para hallar la fibra superior y la fibra inferior de nuestra viga. Para ello usaremos esta pequeña fórmula en la cual nos dice que la fibra superior es la suma de la fuerza de esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3. Y la fibra inferior también es la suma del esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3. En el cual nos dice que la fibra superior viene siendo 42.10, que es el esfuerzo número 1, menos el esfuerzo 2, que viene siendo 49.86, más 60.566, que viene siendo el esfuerzo número 3. Como resultado tendremos 52.8 kilogramos por centímetro cuadrado en la fibra superior. En la fibra inferior tenemos 42.10 más 49.86, que es la fibra 2, que es el esfuerzo 2, mejor dicho, menos 60.566, que es el esfuerzo número 3, teniendo como resultado 31.4 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso sería, compañeros. Muchas gracias por su atención.